encontrar el lugar. Con tu ayuda guiaré el andar. El inspector es un programa que te va a encantar. Sigue tus huellas sin encontrar el lugar. Con tu ayuda guiaré el andar. El inspector te encontrará. El inspector descubrirá. El inspector te enseñará. El inspector te va a llevar. El inspector es un programa que te va a encantar. Sigue tus huellas, encontrar el lugar. Con tu ayuda guiaré el andar. El inspector es un programa que te va a encantar. Sigue tus huellas, encontrar el lugar. Con tu ayuda guiaré el andar. El inspector te encontrará. El inspector descubrirá. El inspector te enseñará. El inspector te va a llevar. El inspector te encontrará. El inspector te... ¿Qué tal, amigos de la Red Policial de Comunicaciones? Arrancamos el programa El Inspector. Una vez más, en sus familias, en sus casas, estamos con una temática diferente. Samantha, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Alejandro? Y sean bienvenidos todos, como siempre, a otro programa más, que es El Inspector, con otra temática, por supuesto, súper importante y sumamente informativa en esta ocasión. Pero una temática diferente, Samantha, porque hoy vamos a hablar. La pregunta será, ¿la necesidad económica puede convertirte en ladrón? Claro que sí, es lo que está pasando, ¿no? Porque hoy por hoy la crisis económica nos ha llegado a todas las esferas de la sociedad. Si la necesidad económica puede convertirle en ladrón, ¿cómo vamos a paliar esa necesidad? Hoy vamos a tocar en El Inspector para darles unos tips y obviamente escuchar a personas emprendedoras que han salido adelante tal vez de la nada, Samantha, ¿no? Porque han debido tener seguramente momentos tristes y ellos han salido adelante a través de los emprendimientos, siendo creativos. Y obviamente vamos a hablar también un poco de lo que es la educación financiera para paliar la necesidad económica y dejemos de lado la inseguridad ciudadana, porque si se puede convertir en ladrón es una dificultad y un trabajo para la policía, Samantha. Así es, los actos ilícitos a la orden del día, entonces tenemos que saber qué es lo que debemos o no debemos hacer en este caso. Muy bien, vámonos al primer sector del programa, a El Inspector en la Historia, tocar temas de seguridad ciudadana, y ahí le vamos a preguntar en la entrevista para conocer más sobre estos emprendimientos y neutralizar esa necesidad y dejar de ser ladrones o delincuentes como usualmente llamamos. Vámonos a ese primer sector. Emprendedores, tienen que entender una sola cosa, que les están robando su dinero. Hay ladrones, escúchenlo bien, adentro de su compañía. Y seguramente ustedes están pensando en la caja registradora. Están pensando que alguien se está llevando sus centavos. Esos no son los ladrones. ¿Saben quiénes son los verdaderos ladrones de las organizaciones? Aquel 10% de los empleados que te roba tiempo, te roba recursos y te cambia el clima organizacional, porque son los de menor rendimiento, porque son los contagiosos, son virus adentro del sistema. Pero ustedes no lo entienden. Tienen que entender que en este mundo de las organizaciones grandes hay tres tipos de empleados. El 20% de los sobresalientes, tus high performers, a esos güeyes los tienes que motivar. Tienes que encontrar energía adicional e impulsarlos hacia adelante. Luego viene el 70% de tu base promedio. A ellos hay que coacharlos. Hay que enseñarles herramientas para que se vuelvan mejores. Y luego está el 10%. El 10% de los ladrones, de los rateros, de la porquería de la organización. Ese 10% de los empleados menos útiles, menos productivos, te roba recursos directivos, te roba atención, te roba tiempo y te roba clima organizacional. Así que, ¿permites que te roben todo el tiempo? ¿Qué chingados estás haciendo con ellos? Al 20% de los más exitosos, motívalos.
al 70% de los promedio, coachéalos, hagámoslos mejores. Y al 10% de los ladrones, córrelos a la chingada. Que te quede claro, ese 10%, vámonos a lo que sigue. Y acuérdense, contraten lento y corran rápido. Saludos, queridos emprendedores, desde una organización libre de ladrones. Hablamos de lo que escuchamos, Samantha, de los emprendimientos. ¿Pero qué es el emprendimiento? El emprendimiento es poder identificar una oportunidad. Y cuando identificamos la oportunidad, no debemos dejar pasar esa oportunidad. Nos ha seguramente sucedido alguna vez en nuestra vida, Samantha, que ahí está la oportunidad. No la hemos aprovechado y tenemos que esperar la siguiente etapa de la oportunidad, porque es por pasos, ¿verdad, Samantha? Así es. Hoy en día están bastante realce, ¿no?, esto de los emprendimientos laborales, porque muchas familias están pasando por una crisis económica total y terriblemente en estos tiempos, ¿no? Claro, y puede ser peligroso para el tema de la seguridad. La seguridad suya, el sentimiento, la sensación de seguridad hace de que nosotros que estamos viviendo una necesidad económica. Y te pongo un ejemplo. ¿Qué tal si a ti te falta o en algún momento te falta la economía, que es fundamental en una familia? Nos falta a veces, tu hijo te pide, tus hijos te piden, estás en un problema grande. ¿Y qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacen algunas personas, ¿no?, que con poca fe deciden dedicarse a las malas cosas, Samantha? Por ejemplo, hurtar, que es el primer paso, hurtar sin violencia, descuidar, y ahí vienen los descuidistas, tal cual estamos viendo. Si puedes ver en pantalla un poquito, me puede ayudar producción. Robos de diferente manera en domicilios. Descuidar, por ejemplo, tú estás con tu celular, yo agarro, te hurto el celular, te estás descuidando, y ahí eso se va a convertir en un hábito negativo, obviamente. Entonces, ese hábito negativo hace de que las personas, el ser humano, se convierte en un delincuente, pero sí paso a paso. Tal cual el cuento muy tradicional, no sé si tú has escuchado el cuento del Salmito, Samantha. Sí, es como parecida a la del pastor mentiroso, ¿no es cierto? Pero lo que no estamos tomando en cuenta es que indirectamente, tú como me lo dices, esta necesidad económica te lleva a estos actos ilícitos, ya sea de manera violenta o pacífica, de cualquier modo. Es la pérdida del patrimonio a terceros, ¿no? Entonces estás haciendo daño a otras familias y todo, sin saber que puedes tener un montón de opciones, ¿no?, como estos emprendimientos. Por eso estamos hablando de esto justamente, porque cuando hay emprendimientos, por muy pequeños que sean, si tú los sabes manejar de manera inteligente, pues pueden dar sus frutos, ¿no? No importa pasos leves y todo, pero sí, así es. Pero Samantha, mira, yo te voy a comentar algo. Por ejemplo, la pelea por herencia, fruto de la necesidad. Necesitamos todos y nos peleamos por la herencia, ¿no? Porque me toca más a mí, que te toca más. Procesos, juicios, pierden todo. E inclusive han llegado gente al crimen, al asesinato. Sí. Samantha. Se ha visto eso, ¿no? Claro, han matado a la mamá, al papá, al hermano, por el tema de la herencia, y una necesidad económica ha llegado inclusive al crimen. Al crimen, ¿por qué? Porque no tenemos la capacidad de ser creativos o tener muy poca fe, y esa poca fe nos ha llevado a obtener algo de manera fácil, Samantha. Sí, es que quizá la necesidad por ejemplo, en las esferas bajas de la sociedad, la gente pobre, pues no ve otra opción más que incurrir, ¿no?, en la delincuencia, como tú dijiste, en los robos, hurtos, desde lo más leve hasta cometer homicidios y asesinatos, ¿no? Llegar a una necesidad también puede constituirse en una oportunidad, decíamos, de los emprendimientos. Pero una necesidad se convierte en un problema donde
o llegar a un camino, un callejón sin salida, donde no hay más que optar por lo fácil, robar, hurtar, cometer actos delincuenciales, y eso con los hábitos negativos se van a convertir en costumbre y un problema social, Samantha, un problema social donde todos debemos pelear, luchar contra la delincuencia, y obviamente ha tenido un inicio. ¿Dónde se inicia? En la familia. Claro que sí. En realidad ahí es donde se inicia, ¿no? Porque cuando falta, tú bien lo dijiste, hasta los hijos empiezan a buscar, y esto ocurre en la sociedad comúnmente, en cualquier familia, no solamente está en las esferas bajas y altas, en la media, en cualquier familia, ni siquiera te puedes imaginar qué es lo que puede ocurrir. Bueno, y eso vamos a seguir hablando, ¿no, Samantha? Sí, sigamos viendo videos y entrevistas además, ¿no? Que van a ver en el programa. Gracias, Samantha. Vámonos, ¿te parece?, al siguiente sector. Primero a los consejos de seguridad ciudadana y luego al segundo sector de inspectorado. La policía boliviana te recomienda que el modus operandi de los delincuentes en los mercados es distraer a las personas utilizando estrategias para poder sustraer sus pertenencias. Y no olvidarnos que los delincuentes trabajan en equipo. Es importante la observación. Para no ser víctima de robos, debe ser desconfiado y estar alerta en los mercados. Esta leyenda de petición a la Virgencita de Guadalupe plasmada en la funda del celular, al parecer fue muy efectiva para la dueña del teléfono, y es que junto con este monedero, los artículos fueron recuperados por la policía luego de que sus víctimas, 2 enfermeras del Hospital General, denunciaron el hecho. El presunto responsable es este joven. ¿Por qué te trajeron aquí a la policía de Zacatecas? Porque agarré un celular y una cartera. ¿Quién se lo robaste? Ahí a una doctora. Llegamos al lugar y nos entrevistamos con el señor Jaime Moreno Rodríguez, el guardia de ahí del Hospital General, señalándonos a la persona que había sustraído la cartera, una bolsa de una enfermera, y posteriormente le hicimos la detención. Cuando empezamos a platicar con él, resultó que a otra enfermera le faltaba un celular. Le damos un chequeo al muchacho y le encontramos el celular en su bolsillo del lado izquierdo. El detenido no negó los hechos, sin embargo, sí justificó su actitud. ¿Qué andabas haciendo en el hospital? Ahí llevé a mi morrillo, que estaba malo, y ya lo llevé. ¿Por qué le robaste? ¿Por qué le quitaste la cartera del celular a la enfermera? Por necesidad para pagar ahí. El joven comentó que su niño de tan solo 1 año y medio de edad se había intoxicado por consumir varias pastillas que encontró en el cuarto de su madre. Sin embargo, por su acción ilícita, el padre del menor no podrá estar presente al momento de que los médicos den de alta a su hijo, ya que el infante afortunadamente no resultó con lesiones serias en su organismo. Hemos seguido, Samantha, con los videos, obviamente de gente emprendedora que va aprovechando esa necesidad, ese dolor, ese sufrimiento, para convertir en una oportunidad y sea una persona emprendedora, ¿verdad, Samantha? Así es, esperemos que te esté sirviendo, ¿no? Además estos videos, que sean de utilidad para ti, que nos estás viendo en este momento, ¿no? Que sean una opción, otra opción que tú puedas ver. Claro, porque existe un montón de factores. Estaríamos hablando de los factores sociales, vale decir, el entorno de la familia también es importante, porque si mi hijo no me ve a mí como un emprendedor, él también va a tender a imitar por el tema de del neuro, ¿cómo se llama? La ciencia que habla de la neurociencia, habla de la neurona espejo, ¿no? Entonces, inevitablemente nos convertimos en personas que estamos dando el ejemplo
y sin querer el joven o el niño, mejor dicho, está imitando la conducta de los papás, no solamente del papá o de la mamá, con quien te identifiques. Entonces, esos factores sociales. También los factores individuales están influyendo, porque vale decir, desde la concepción, porque tenemos nuestra individualidad como ser humano, tienes tu propio pensamiento, sentimiento, y ante los problemas no sabemos cómo vas a reaccionar, ¿verdad? Porque somos seres emocionales, Samantha. Por eso se llaman estos delitos socioeconómicos, ¿cierto? Así es. Y también es importante hablar, Samantha, de los factores culturales, podríamos decir. O sea, ¿cuáles son esos factores culturales que estamos nosotros acostumbrados a hacer? El entorno cultural, Vygotsky hablaba mucho de la parte cultural, donde nosotros imitamos lo que hace el entorno, no necesariamente en la casa, hemos hablado, el colegio y ahora tu entorno, ¿no? Tu entorno social con las que te relacionas en el trabajo, también pueden influir, que ellos ven a la necesidad como una oportunidad para cometer actos delincuenciales. Estamos hablando de la corrupción, de otro tipo de factores donde hace de que nosotros estemos optando por dinero fácil y estemos haciendo infelices a las otras personas que trabajan por su emprendimiento y esa gente está robándole su sueño, está vaciándole su casa, Samantha. De cualquier manera, esa pérdida financiera está afectando mucho a las familias, ¿no? Claro, porque hablamos, la necesidad económica te puede convertir en ladrón. La respuesta es sí. Y la respuesta también es no. Porque una necesidad económica te puede convertir en ladrón, sí. Pero si le convierte, y si no te convierte en ladrón, entonces tú estás focalizando la oportunidad y eres un emprendedor más. Un emprendedor que está viendo esa necesidad como una oportunidad para salir adelante. Obviamente no es fácil, ¿no? Y ahí te cuento que tengo este libro, Piense y hágase rico. Tú lees el libro y te vuelves rico. Qué lindo sería, ¿no, Samantha? Lees el libro y pero te cambia la mentalidad. Exacto. En teoría, claro, sonaría bonito, ¿no? Y hasta creíble. Pero como tú dices, es lo que se quiere con los libros y con un montón de cosas, de autores que nos dicen esto, es que cambiemos nuestra mentalidad. Eso es lo que se debe cambiar, ¿no? Desde nosotros, que venga desde adentro de nosotros para poder cambiar. Si cada uno de nosotros vamos a cambiar, vamos a poder cambiar la sociedad también. Claro, la necesidad se puede convertir en un factor que contribuye al robo. Una pregunta por sí y por no. Y entonces, en el programa hemos querido hablar de este tema porque nadie lo habla, Samantha, nadie habla de estos temas que sí influyen en el entorno individual, en los factores individuales, sociales y culturales, donde está, obviamente, en una palabra simple que se llama educación. Educación, ¿cómo estamos educando a nuestros hijos? A través del ejemplo, ¿verdad, Samantha? Así es. Y no vendría mal siempre, ¿no?, que nosotros podamos ayudar a alguna persona que lo necesite, porque también esperamos eso, que alguien también nos tienda la mano, porque para eso estamos en la sociedad, ¿no?, para ayudarnos unos a otros, ser socios económicamente, financieramente, porque solo así vamos a salir adelante también. Claro, porque también vamos a hablar en Descubriendo las Huellas, en el siguiente sector, vamos a hablar, por ejemplo, aquí en el libro dice, si su primer plan fracasa, intente otro. A veces es más fácil no intentar, quedarse ahí. Y bueno, ¿qué opción más tienes? ¿Qué opción más le damos nosotros como papás? ¿Qué opción les damos nosotros? ¿Qué respuesta le damos a nuestros hijos? Lo vamos a ver en la siguiente entrevista en Descubriendo las Huellas, antes de seguir con los consejos de seguridad ciudadana, Samantha. Visten impecablemente, usan finos trajes, pero no se dejen engañar por las apariencias. No son ejecutivos ni empresarios, ni mucho menos clientes de restaurantes. Son delincuentes de saco y corbata, que esperan el menor descuido para robar.
Los llamados ladrones elegantes han vuelto al acecho y se valen de 1001 artimañas para robar en concurridos restaurantes y cafeterías de Lima. Simplemente la tenía colgada y cuando me quise levantar no tenía cartera. ¿Dónde lo dejaste? En la silla. No sé en qué momento me he metido la mano y me he quitado la billetera. Es de ahí ya ando con mochila o algo. ¿Qué tenías en la billetera? El dinero, las tarjetas de crédito, todo. No pierda de vista a este hombre de camisa y pantalón de vestir que ingresa a esta cevichería como si fuese un cliente. Un barrido visual es suficiente para poner los ojos en la cartera de una mujer que almorzaba junto a su familia. Lo primero es sacar de su mochila el saco que le servirá para camuflar su fechoría. El sujeto se acerca a la mesa de su víctima y empieza la jugada. A los pocos segundos aparece su cómplice acomodándose el saco. El tipo de lentes se sienta estratégicamente a menos de 1 metro de su objetivo. Observe la maña del ladrón elegante para cubrirse el brazo con el saco y luego estirar sigilosamente la mano hasta alcanzar la cartera negra de la mujer, sin que nadie lo note. El ladrón coge el bolso y lo esconde dentro de su terno. La víctima estaba tan ocupada en ordenar su pedido que no se percató que su bolso ya no estaba. A los pocos segundos, los ladrones salen de la cevichería sin que nadie note absolutamente nada. Esta mujer conversaba amenamente con un hombre en un exclusivo restaurante en Miraflores. Ni se imaginaba que la señora de cabello rubio que está sentada a su costado era una delincuente. La ladrona jala su asiento para estar más cerca de su objetivo. Luego cruza las piernas disimuladamente y en el momento menos pensado se apodera de la cartera colgada en el respaldar de la silla. Finalmente se retira sin ser descubierta. La víctima solo se da cuenta que la han robado cuando va a pagar la cuenta. Por confiada, porque no, eso era una cartera cara, la colgué en la silla y yo estaba volteada. A la hora que volteo para agarrar la carterita, para sacar el dinero, ya no estaba la cartera, ya se la habían llevado. Y no me di cuenta que se la habían llevado. Estas escenas se repiten a diario en concurridos restaurantes y cafeterías de Lima, por lo que la mayoría de mujeres se ven obligadas a guardar celosamente su cartera. Cuando vas a un restaurante, ¿dónde usualmente dejas tu mochila o tu cartera? Debajo de la mesa, pues no, o a mi costado, donde pueda verla siempre. ¿Por seguridad? Por seguridad, sí, lógicamente. Las mujeres normalmente llegan a un sitio, a un restaurante, y por comodidad lo que hacen es colocar su cartera en la parte posterior de la silla. ¿Esto qué origina? Que nosotros perdamos todo tipo de contacto visual. Dejamos la cartera así con el cierre abierto, muchas veces se acercan y lo único que hacen es de manera muy sutil y porque tiene mano y sea, lo sustraen del interior de la cartera. No baje la guardia y por nada del mundo pierda de vista sus objetos personales, pues los ladrones elegantes andan al acecho. Ya se está haciendo una costumbre que las personas pongamos nuestro celular en la mesa que vamos a ocupar. Y muchas veces, porque nos van a servir el plato al centro de donde estamos, lo que hacemos es poner el celular. Inmediatamente nuestra vista se va a voltear hacia el lado opuesto, donde está ocurriendo algún tipo de incidente o algo. Y estamos totalmente dejando de lado el celular que hemos colocado. Entonces, esto es aprovechado por este tipo de delincuentes para robar. Han cambiado las armas de fuego y pasamontañas por un saco y corbata. No se deje llevar por las apariencias, pues la persona que menos imagina podría ser un ladrón elegante. Descubriendo las huellas, Samantha, ayúdenos a descubrir las huellas al inspector, porque estamos yendo lugar por lugar para descubrir e investigar qué es lo que está pasando en nuestra sociedad. Y ellos algunas personas han optado por la vida, el camino más fácil de quitarle el sueño a otra persona. ¿Cómo le quitas el sueño?
robándole sus pertenencias, robándole sus sueños, por lo que uno ha vivido. Hay gente que les han estafado, Samantha, hasta 50,000, 60,000 dólares y todos sus ahorros de la vida, y no se le mueve una pestaña, diríamos, a esa otra persona, no, que se conmueve de robarle su sueño a la otra parte. Entonces considero, Samantha, que eso no está bien. No está bien, pero a ellos no les interesan porque han perdido el sentimiento de la empatía, ¿me entiendes? Ese sentimiento que nos identifica, que nos diferencia de los animales. Entonces, lo que hay que ver en Descubriendo las Huellas, las personas que se dedican y que una necesidad económica, que es optar por lo fácil, que es robar, hacerle sufrir a una persona, obtener o estafar también con diferentes estrategias, no importa, el móvil puede ser diferente, pero estaríamos hablando de ahí de que personas se están dedicando a hacer lo negativo. Pero por el otro lado están las personas, están los emprendedores, que no es un camino fácil, ¿no? No, es que eso es a lo que está orillando prácticamente esta necesidad y crisis económica que estamos viviendo, ¿no? Hoy en día en todos los departamentos de nuestro querido país llamada Bolivia, pero tendrían que ver también las personas de arriba, nuestros gobernantes, ¿no? Ver los caminos para ayudar a todas las familias, porque la gente pobre, las causas principales de esta delincuencia económica que podríamos llamarla son la pobreza, la exclusión social y otras causas también probables económicas, Alejandro. Sí, pero más allá de un tema del gobierno, considero que es un tema de educación. Porque nosotros estamos acostumbrados a que nos den, como Miguel Ángel Cornejo decía, somos pedinchis, todo pedimos, esperamos, pedimos. Dejemos de pedir al otro que no me da, si no me da es un maldito, es un desgraciado, empezamos a insultar. En vez de pedir, nosotros con nuestras aptitudes, porque tenemos un talento natural, empecemos a crear. Como el cuento de las dos ranitas, yo recuerdo de muy niño me contaron, la ranita con actitud mental negativa y la ranita con actitud mental positiva. Una de ellas decía, siento que mis piernas no funcionan, que mis manos no puedo, y se ahogó en la leche, se murió. La otra ranita, en cambio, empezó a mover sus pies, decía, no me voy a morir, movía las manos, movía sus pies, movía tanto que movía, ha creado su propio piso. ¿Qué había sido? Creó la mantequilla. Entonces dejó de nadar tan cansada que cuando creó su propio suelo de lo que no había, entonces un pensamiento positivo, porque las adversidades están a la orden del día, los problemas están a la orden del día. ¿Cuántas lágrimas no hemos derramado? O tal vez usted también derrama. ¿Cuánto ha llorado por una necesidad? Pero no pierda la fe, porque los emprendimientos con meditación, con fe, en luchar por tu sueño. Hay una película ¿te acuerdas de Will Smith, si no me equivoco, Samantha, ¿te acuerdas? Sí. ¿Cómo se llama esa película? Por cierto, es de la vida real, ¿no? Claro. Es de ahora, un corredor de bolsa. Pero el hombre ha perdido su familia. Ha perdido todo. Perdió todo. todo. Dormía en las calles, inclusive con su hijito en lugares públicos, no tenía dónde descansar, pero tenía que asistir al trabajo y seguía luchando por su sueño. Así y cuánto es. Sufrimiento para llegar a su sueño, finalmente, Samantha. Es que nos enseña ahí en esa película y en muchos libros que podamos leer o algo, la perseverancia, ¿no? Que uno tiene y debe tener para con uno mismo y con su familia, porque cuando uno es solo, quizá es probablemente más fácil, pero cuando uno tiene familias, empiezas a ver, como tú dices, adversidades, piedras en el camino, y se pone de verdad un poco más difícil, pero no imposible, porque ahí está la decisión en nosotros de lo que podemos y qué debemos hacer. En el inspector, hoy día, el tema importante del inspector es tocar estos factores, ¿no? Que originan, ¿no? La reacción o la causa, el efecto ante la necesidad. Porque si no hacemos algo ahora, nos vamos a morir en un vaso de agua. A veces es un vaso de agua que en ese momento es grande,
y da ganas de abandonar. Inclusive hay gente que se ha suicidado por problemas económicos, ha llegado al suicidio. De aquí deuda, de allá, debemos a todo lado, no hay economía financiera, la educación financiera, mejor dicho, en el colegio no nos ha enseñado, el papá no nos ha enseñado, o no nos han comprado un chanchito, mi primer ahorro, a invertir, y vemos todo fácil. Dedicarse a lo fácil es lo mejor, es una opción, es un camino donde toman estas personas y a veces se convierten en delincuentes. O también un problema para nuestra sociedad, y si es un problema para la sociedad, es un problema para la policía. Sí, ¿no? Sigamos viendo más entrevistas y más videos informativos entonces, para que te puedan ayudar. Vámonos a consejos de seguridad ciudadana y luego nos vamos a los spots que nosotros presentamos cada vez en su programa El Inspector. Considero que antes de hablar de emprendimiento, propósito de vida, proyecto, el ser humano debe entender que emprender es saltar a otro lugar. Y para saltar a otro lugar necesito una base sólida para impulsarme. Y aquí está el problema. Muchas personas quieren emprender sin una base, sino antes de una base. O sea, no tienen de dónde sostenerse y quieren emprender. Y ese es el problema por el cual no funciona el emprendimiento. Si usted tiene un montón de deudas y quiere emprender para pagar todas esas deudas, va a sufrir mucho. Primero hay que pagarlas. Pagar las deudas, quedar en cero. No tengo nada, pero tampoco tengo deudas. Eso es una base fantástica para decir, tengo derecho a emprender. La gente que quiere emprender para liberarse de los líos está evadiendo el proceso. Y no es así. El emprendimiento nace de una plataforma para impulsarse. El propósito de vida nace de ser responsable. Otras personas quieren emprender para no tener que trabajar. Y ese es de los peores pensamientos del emprendimiento. Es que yo no quiero trabajarle a nadie. Qué triste eso que acaba de decir. Y hay gente que lo dice, yo nunca le he trabajado a nadie. ¡Wow! ¿En serio? Usted no sabe qué es lo que lo regañen a uno, que lo manden, que le digan para arriba, para abajo, que el cliente se ponga bravo y que uno tenga que dar. Eso es tan importante. Eso es lo que forma los cimientos de un buen emprendedor. No sabe lo que es ser un empleado, un mal empleado, un buen empleado, un excelente empleado. Es lo que nos da la autoridad para emprender. Hay una economía excelente en mi vida en este momento, pero es mía, no de mi hijo. Tiene que trabajar. Quiero que trabaje. Deseo que él emprenda y que tenga éxito en sus proyectos, pero mi papel, mi trabajo es indicarle, trabaje. Quiero que lo manden. Que le digan, para arriba, para abajo, para allá, no importa la economía que tengamos. Eso es importante, eso es vital, ¿sabe? No se puede emprender para evadir porque eso es pereza. Hay gente que emprende para no trabajar. La plataforma es saber trabajar. Yo sé trabajar, pasé muchas horas trabajando. Fui un traductor y también sé el tema del trabajo pesado. Fueron meses, años, demolición en Japón, terrible, complejo, pero fascinante. Yo sé trabajar. Si todo se acaba, yo sé trabajar. No le tengo miedo. Me gusta. Es más, hoy en día, a pesar del éxito, no puedo durar si no hago un trabajo pesado. Y siempre hay algo que cargar, siempre hay algo que ayudar, una pared que pintar, siempre hay algo que uno dice, pero usted ya tiene plata, pague por eso. Pero yo quiero hacerlo, porque me hace falta el trabajo. Y eso no estresa, eso fortalece, ya es una cultura. El problema del trabajo pesado es cuando se hace toda la vida y no se tiene progreso mental, es decir, solo trabajo duro, pero no hago crecer mi espíritu para una vocación, no me preparo, no estudio. Segundo, tiene derecho a emprender no solo el que sabe trabajar, sino que en segundo lugar tiene derecho a emprender el que tiene una cuerda de vida. En Colombia le llaman un colchón. Mi hijo, tenga un colchón, decían los abuelos. ¿Y eso qué es? Por si las moscas, uno no sabe dónde caer. ¿Cómo así? Estudie, tenga una profesión, tenga un ahorro. Tiene derecho a emprender el que tiene una cuerda de vida. Y una cuerda de vida es una profesión. Por eso se estudia. Emprender para no tener que estudiar es pereza. Pero es que uno estudia una cosa y hace otra.
Sí, casi siempre. Pero el estudio nos ayudó a llegar a nuestras conclusiones. Uno estudia una cosa, hace otra, pero estudia. Nadie que estudie diga, a mí no me sirvió para nada. No, sí que ayudó, sí que sirvió. Tenga una bendita profesión, porque eso le va a ayudar. ¿Sabe qué me ayudó a mí? A pesar de tan malas calificaciones. A mí me gustaría decirle, me gradué con honores. Yo solo sé que me gradué. Pero antes de los 18 años ya hablaba japonés, portugués, español y rasguñaba bien el inglés. Y con 4 idiomas a los 18 años, y no por inteligencia. Viví en esos países y entonces siempre tenía trabajo. En cualquier lugar llegaba y había trabajo, había algo que hacer. Una cuerda de vida, una cuerda. No soy maestro de idiomas ni soy traductor hoy en día, pero es lo que hice. Fue mi especialización gracias a que viví en ciertos países. Una cuerda de vida. Es que emprender sin cuerda de vida es fácil, pero ¿y la caída? Es la típica historia del joven que emprende con el dinero del papá. Eso es fácil, porque el que sufrió fue el papá, él no. No necesita sufrir como el papá, pero por lo menos tener una cuerda de vida, porque eso es responsabilidad. Volvemos, qué lindo, amantes, escuchar de gente emprendedora, porque cuando dices, si tú andas con otro emprendedor, con 3 o 4 emprendedores, el quinto eres tú. Si tú andas con 5 o 6 personas que se dedican a hacer delincuencia, robos, el quinto va a ser tú también. Entonces, ¿cómo influyen las relaciones para poder convertirte en tu mentalidad? En la influencia que te da tu mentalidad, podemos decir, Samantha. Y nace también estos emprendimientos por la necesidad y la falta de oportunidades laborales también, Alejandro, ¿no? Porque gracias a eso es un empuje que te lleva a pensar en qué es lo que sabes hacer, qué es lo que la sociedad está necesitando hoy en día. Entonces eso te lleva a estos emprendimientos de manera positiva y de que puedas lograr algo bueno, ¿no? En la sociedad y para la sociedad y para dar incluso trabajo tú más adelante. Así es, Samantha, pero te comento que fui a un encuentro de emprendedores, había unas casi 300 o 400 personas, donde estuvo ahí el optimizador, que es creo que de nombre Nicole, que gentilmente nos invitó al programa del inspector. Pudimos ver de cerca los emprendimientos de unas personas que han sufrido, que de la nada han crecido. Hemos podido contagiarnos, inclusive pudimos conversar con ellos e interactuar con sus experiencias. Y ellos decían, Samantha, y algo muy interesante, a veces nosotros nos acostumbramos a un salario fijo, y en lo que estaba hablando, disertando el optimizador, me gustó una palabra muy importante que dijo: si tú tienes un trabajo seguro, no tienes tiempo para tener dinero. ¿Qué te parece? Si tú estás acostumbrado a tener un trabajo seguro, no tienes tiempo para tener dinero. ¿A qué se refería? Se refería a que nosotros culturalmente, por esos factores culturales, nos hemos acostumbrado a tener las cosas seguras y no ir a luchar por ese sueño, por ese emprendimiento. Por ese emprendimiento que nos decía debe cumplir ciertos requisitos. En tu emprendimiento debe ser innovador, debe ser algo diferente, no presentar un emprendimiento igual que el resto, ¿no? Algo que que le guste a la gente, ¿no? Que no signifique algo que ya existe, ¿me entiendes? Después, obviamente todos los emprendimientos generan un factor de riesgo, ¿no, Samantha? Sí, y bueno, en realidad lo que nos enseñaría esta educación financiera es hacer nosotros nuestro propio jefe, ¿no? A disponer de nuestro tiempo, disponer de nuestros empleados y todo, porque a eso es lo que tú ibas a decir, que estamos acostumbrados a recibir un sueldo por muy poco que sea, ¿no? Pero ¿por qué no podemos ir más allá de eso, ¿no? Eso es lo que nos enseñan estos emprendedores. Así es, Samantha, y también conversar con relación a que los emprendimientos, uno está en función de la mentalidad, de mi pensamiento. Mi pensamiento es como yo, inclusive en la salud.
en la parte social de mis relaciones, en muchos factores donde nosotros dependemos de nuestra mentalidad. ¿Qué información le metes a tu mentalidad? Y en esa parte uno va a poder trabajar y seguir adelante, ¿no? Pero también te digo algo, a veces cuando nosotros vamos creciendo, ¿cómo nos dicen? ¿Cómo nos enseñan? Vas a emprender, hay un libro que se llama, no es este Cerebro Millonario, también es otro libro muy interesante, muy bonito, pero hay otro, Padre Rico, Padre Pobre, terminas de leer el libro y ya te sientes un millonario, no es así. Porque el libro te va a dar ideas, el libro te va a orientar, va a ayudar a tu mentalidad a pensar de otra manera, pero no va a hacer el trabajo por ti. Ahí está tu individualidad, tu pensamiento, la educación del papá y la mamá, cómo estamos haciendo con nuestros hijos, con nuestros pequeñitos. Enseñarles a ahorrar. Qué difícil es enseñarles a ahorrar a nuestros hijos, Samantha. Bueno, oye, aunque sea un boliviano, exacto. Samantha, así sea un boliviano que ahorre y una vez que rompa el chanchito, que invierta, que no se compre cosas cómodas, porque cuando nos han acostumbrado nosotros a vivir de nuestro sueldo, llega la plata, ¿qué hacemos? Gastamos, aquí compro allá, gasto, termino sin plata, otra vez quiero que venga la plata fácil. Pero en la cultura del emprendedor de estos libros, especialmente este que les recomiendo, Piense y hágase rico, de Napoleon Hill, que es un libro muy antiguo, él nos dice que debemos invertir, ¿me entiendes? Invertir esa platita, invertir ese dinero, nos dice este autor, pero cambiar de mentalidad del chip en el cerebro, empezar a invertir y tener un olfato goleador. Es como el jugador de fútbol en el arco. Esperas ahí, si esperas ahí no va a llegar nunca la pelota, pero anda a buscar la pelota, trabaja para que la pelota te llegue a ti y ahí vas a convertir en gol. Ahora, la oportunidad se convierte que tú estés parado y te llegue la pelota y entre el gol. Esa es la... Hay algo que también, Ale, como tú dices, bueno, eso de olfato goleador, nada sería eso, sino que tienes que hacer lo que tú sabes hacer. Entonces, si sabes qué hacer, vas a saber lo que debes hacer, ¿no? Y también hay otra cosa por decirte. Quieres emprender con una librería, pues no te vas a ir al basural, digamos, ¿no? O a la laguna, y qué sé yo. Si vas a poner una librería, tiene que ser pues estratégicamente cerca o frente o, qué sé yo, cerca a un colegio, a una universidad, a una institución. Si vas a poner una farmacia, tiene que ser cerca a un hospital, ¿no? A un centro médico, qué sé yo. O sea, ideas así, ¿no? Porque si no, si te vas a ir allá o no, y donde sea puedo poner y la gente va a venir, es que no va a venir. Tienes que hacerlo estratégicamente e inteligentemente, eso, Alejandro. ¿No es cierto? Claro, porque aquí, por ejemplo, hace un cuestionario. Dice, ¿he alcanzado el objetivo que me había propuesto como meta este año? Usted debe trabajar para alcanzar un objetivo anual definido como parte de su objetivo vital principal. Otro tema importante, es decir, ¿he ofrecido mis servicios con calidad y de acuerdo a mi nivel? Esas preguntas que hace en este libro, a mí me llama a la reflexión, Samantha, algo importante. A veces creemos que debemos ganar nuestro emprendimiento, ganar plata, sacrificándonos, transpirando la camiseta. No es tanto así. Las inversiones ahora a través de la inteligencia artificial ya no es eso, ¿no? Las tiendas se están acabando ya, entonces hay que buscar la oportunidad a través de no hacer mucho esfuerzo, pero sí tener una visión del emprendimiento. En esa visión del emprendimiento, más allá de esclavizarse con una librería, como tú dices, sino que tener un olfato goleador es de que estar a la par de la tecnología, estar a la par de lo que nos dice la tecnología, de cómo podemos invertir, a tener tiendas tal vez digitales, aprovechar las oportunidades ahora, porque en la hora de la tecnología nos ha venido encima y si nos va a quedar grande, las inversiones, la gente emprendedora va a ir creciendo más, se van a convertir en más millonarios
y la gente pobre va a seguir siendo más pobre, y ahí está el problema. Ahí está el problema para la policía también. El problema porque esa necesidad se va a convertir en un problema para la persona que no ha sabido aprovechar y puede convertirle en ladrón. Así es, y mucha gente está diciendo, no, que ya me dejó el tren, que ya estoy muy viejo para eso, y no es cierto. No importa en el momento, la edad, el momento en que tú decidas empezar de cero finalmente algo, algún emprendimiento, alguna idea que tengas, hazlo ahora, desde este momento que estés pensando, hazlo, no te paralices, no te quedes ahí, no importa, no digas no puedo, no voy a poder, ya estoy muy viejo, estoy muy joven, o no puedo, o estas cosas no las sé, o no sé hacer esto, no sé hacer el otro. Entonces, no piensa estratégicamente. Hay que también hablarles a los profesores, primero a los papás, luego a los profesores, porque la educación en los colegios se tiene que tocar esos temas. Sí o sí se debe tocar el tema de la educación financiera. No me enseñaron a mí, tampoco a ti, pero deberían hacerlo. Tenemos una obligación moral de enseñar a nuestros hijos a ser emprendedores, pero a través de una educación financiera. La educación financiera es ahorrar e invertir, ser creativos para generar trabajo, lo que no nos ha enseñado a nosotros. No nos ha enseñado. Entonces es momento de transmitir y dejar de ser egoístas y también transmitir a nuestra juventud para que ellos sean emprendedores. Samantha. Así es, Alejandro. Entonces, ya llegando casi a la recta final de nuestro programa, sigamos con un video, una entrevista más. Nos vamos a los consejos de seguridad ciudadana y después a pensamientos para el corazón. La policía boliviana te recomienda: cuando salimos a la calle, debemos ser vigilantes y desconfiados. Si somos confiados, entonces somos víctimas de cualquier robo. No utilice su celular en las calles porque le damos la oportunidad al delincuente. Es importante que usted tome en cuenta los consejos de la policía boliviana. No se descuide porque puede ser víctima. Lo que debe hacer el ciudadano es estar alerta en las calles, ser desconfiado, observar la presencia de personas sospechosas. Eso se llama hacer prevención. Llegamos al final del programa, Samantha. Así es, Alejandro. Espero que te hayan servido todos los consejos, los mensajes, las entrevistas que puedan poder ayudar y a cambiar esa mentalidad que hoy por hoy la estamos dejando ahí. La temática del día: ¿la necesidad te puede convertir en ladrón? La respuesta era sí, te puede convertir en ladrón. También no. Por sí, escogemos la vía fácil de robarle, de quitarle el sueño de ser feliz a otra persona, y por no, entonces esa necesidad convertirla en una oportunidad. Preparémonos leyendo libros, puede ser este libro, cualquier otro libro, que te va a servir a ser un emprendedor, a tener una cultura de la economía financiera, ¿no? Podemos tener la cultura de la economía financiera, la educación financiera, mejor dicho, y también, aparte de ello, ser creativo y emprendedor, ¿no? Entonces, contagiarse en la familia, empezar a tener la cultura del ahorro, agarrar al chanchito, poner una monedita, luego invertir, ¿no? Muchos los judíos también hacen eso. ¿Por qué no lo podemos hacer nosotros en crear una cultura del emprendimiento para ser felices? Porque el dinero te hace feliz, ¿no? Porque cubre las necesidades, ¿no? Porque también el dinero te puede hacer infeliz. También, ambas son dualidades, ¿no?, que tomar en cuenta, y además que la decisión está en ti y solo tú puedes cambiar eso. Lindo programa, Samantha, porque a partir de ahora vamos a seguir hablando de emprendimientos. Hemos tenido unas entrevistas de lujo que con seguridad han quedado en el subconsciente de usted, que es la persona, y más importante, de nuestros hijos, ¿no, Samantha?
Y recuerda que una persona informada es una víctima menos. Así es, Samantha, una persona informada es una víctima menos. Y además nos vamos con el pensamiento del programa, porque el cambio nace en tu corazón. Si yo cambio, el mundo cambia. El mundo cambia. Cambiaremos todos, porque ahora hay que cambiarle el chip para que ser personas diferentes, personas de emprendimientos, emprendedoras, y esa necesidad que se convierta en una oportunidad para todos nosotros es el consejo del inspector del día de hoy. Nos vemos el siguiente fin de semana. Dios mediante, Samantha. Así es. Chao, chao. Chao, chao. El inspector es un programa que te va a encantar. Sigue tus huellas, encontrar el lugar. Con tu ayuda guiar el andar. El inspector es un programa que te va a encantar. Sigue tus huellas, encontrar el lugar. Con tu ayuda guiar el andar. El inspector te encontrará. El inspector descubrirá. El inspector te enseñará. El inspector te va a llevar. El inspector es un programa que te va a encantar. Sigue tus huellas, encontrar el lugar. Con tu ayuda guiar el andar. El inspector es un programa que te va a encantar. Sigue tus huellas, encontrar el lugar. Con tu ayuda guiar el andar. El inspector